Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro canal Mil Sabias Reflexiones. Hoy vamos a adentrarnos en un tema profundo y a veces un poco inquietante que nos toca a todos en algún momento de la vida. ¿Qué debemos hacer con las pertenencias de un ser querido que ha fallecido? Existe la creencia de que guardar los objetos de los difuntos puede traer mala suerte, que sus espíritus pueden quedarse apegados a ellos, causándonos sufrimiento y problemas económicos. ¿Es esto cierto? ¿Hay algo de verdad en esta idea tan extendida? Acompáñenme en este viaje de reflexión, porque lo que vamos a descubrir juntos podría cambiar su perspectiva para siempre. Quédense hasta el final, porque las historias y lecciones que compartiremos hoy están llenas de sorpresas y sabiduría. Primero, abordemos la gran pregunta: ¿es verdad que el espíritu de un difunto puede quedarse ligado a sus pertenencias? Hoy en día, muchas personas, por miedo a esta creencia, queman absolutamente todo lo que pertenecía al fallecido. Otros llegan al extremo de enterrar ropa, joyas y objetos de valor junto al cuerpo, lo que tristemente ha dado lugar a la profanación de tumbas por parte de quienes buscan tesoros. Y luego están aquellos que guardan estas pertenencias como reliquias sagradas, de generación en generación, sin atreverse jamás a usarlas. Permítanme contarles una antigua historia que ilustra esto de una manera muy poderosa. Se cuenta que un anciano, antes de morir, enterró una vasija llena de oro al pie de un árbol en su jardín. Pero la muerte lo sorprendió antes de que pudiera revelar su secreto a su familia. Su apego a ese tesoro era tan fuerte que, poco después de fallecer, su espíritu renació en el cuerpo de uno de los cachorros de la perra de la familia. Cuando creció, este perro pasaba todos los días vigilando el lugar exacto bajo el árbol donde, en su vida pasada, había escondido el oro. Se convirtió en el guardián incansable de su propio tesoro. Un día, un gran maestro sabio que pasaba por la aldea vio al perro ladrando con una extraña insistencia. El maestro, con su profunda percepción, comprendió la verdad de inmediato y se acercó al dueño de la casa, el hijo del anciano, y le dijo: «Ese perro es la reencarnación de tu padre. En su vida anterior, enterró un tesoro bajo ese árbol y su codicia no le ha permitido descansar en paz. Ve, cava en el lugar que el perro vigila y encontrarás la vasija de oro». El hombre, aunque escéptico, siguió el consejo. Al cavar, encontró el oro, tal como el maestro había dicho. El impacto de esta revelación fue inmenso. Comprendió cómo el apego y la avaricia podían atar un alma a este mundo, incluso después de la muerte. Lleno de una nueva comprensión, vendió todo el oro y donó las ganancias para ayudar a los necesitados y a la comunidad, rezando para que este acto de generosidad liberara finalmente el alma de su padre. Esta historia nos enseña una lección fundamental. El apego que sentimos en vida por nuestras posesiones materiales no desaparece con la muerte. Según muchas tradiciones espirituales ancestrales, tras la muerte, el alma pasa por un periodo de transición. Si durante su vida una persona no ha aprendido a soltar, su espíritu puede quedar atrapado, vagando por los lugares y aferrándose a los objetos que amaba. Estos espíritus, apegados a sus pertenencias, pueden sentir una profunda tristeza, ira o frustración si ven que usamos sus cosas, las dañamos o las regalamos. Este malestar puede, según estas creencias, proyectarse hacia nosotros, los vivos, creando un ambiente de negatividad. Especialmente si se trata de objetos que la persona atesoraba con gran pasión, el vínculo espiritual puede ser muy fuerte. Por eso, el acto más grande de amor y sabiduría que podemos practicar en vida es aprender a desapegarnos, a entender que nada nos pertenece realmente. Si hacemos esto, quienes se queden no tendrán que temer usar o donar nuestras pertenencias y no existirá el miedo a que un espíritu permanezca atado a ellas. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que se fue no logró ese desapego? El sufrimiento que pueden sentir es inmenso, como lo demuestra otra historia que quiero compartirles. Había una vez un joven que falleció demasiado pronto. A sus 30 años dejó atrás a una bella esposa y a un hijo pequeño, por lo que su apego a este mundo era inmenso.
Unas semanas después de su muerte, su espíritu, lleno de preocupación por su familia, se manifestó a través de un pariente. Con una claridad asombrosa, detalló deudas que le debían, indicando quién y cuánto, instando a su esposa a cobrarlas. Pero su apego no terminaba ahí. Poseía una motocicleta nueva y hermosa, comprada apenas un mes antes de su partida. Su esposa, pensando que era un desperdicio tenerla guardada ya que su hijo era muy pequeño para usarla, decidió dársela a su hermana menor que acababa de empezar a trabajar. Al manifestarse, el espíritu del joven exclamó con una fuerza sobrecogedora: «No le doy mi moto a nadie, es para mi hijo. Que nadie la toque, guárdenla hasta que él sea lo suficientemente grande para conducirla». Incluso se refirió al dinero recibido en el funeral que su madre guardaba, diciendo: «Mamá, ese dinero debes dárselo a mi esposa. Ella tiene que criar a mi hijo, que es tu nieto. No dejes que la codicia te ciegue». Su presencia era tan fuerte que en su antiguo trabajo nadie se atrevía a sentarse en su silla. Decidieron esperar a que pasaran 49 días antes de tocarla, pues se decía que quienes lo habían intentado antes solo habían encontrado mala suerte y desgracias. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre nuestros mayores. Hoy en día es común que cuando los hijos y nietos visitan a los ancianos les den dinero, pero permítanme darles un consejo de corazón. En lugar de dinero, comprémosles alimentos nutritivos, sus medicinas o cumplamos algún pequeño deseo que tengan. Hagamos esto para que sus almas no se queden atadas a anhelos terrenales. Los ancianos no siempre tienen la misma perspectiva desapegada de los jóvenes. He visto a muchos mayores aferrarse al dinero que reciben, contándolo cada día, olvidando cuánto tienen y viviendo en una constante búsqueda. Darles tanto dinero solo alimenta el apego y la codicia. Si en vida se aferran con tanta fuerza a sus posesiones, es casi seguro que, al partir, sus espíritus regresarán a buscarlas, impidiéndoles reencarnar y condenándolos a un sufrimiento innecesario. Entonces surge la pregunta: ¿deberíamos conservar las pertenencias de una persona que ha fallecido? Desde una perspectiva espiritual, se considera que los objetos de un difunto no tienen un poder negativo en sí mismos. No es necesario quemarlos, pues eso no resuelve el apego del espíritu, y es un desperdicio. Podemos conservarlos y usarlos. Tampoco debemos enterrarlos con ellos en el ataúd, porque al morir no pueden llevarse nada material. La clave está en cómo los usamos para que el espíritu no se aferre a ellos. Antes de utilizar sus pertenencias, es recomendable realizar una pequeña ceremonia o pedirle a un guía espiritual que venga a casa para oficiar un rito de liberación, ayudando al espíritu a comprender, a iluminarse y a soltar los lazos que lo atan a este mundo. Hay que añadir que este proceso es más delicado cuando se trata del espíritu de un niño. Un adulto ha vivido más, ha experimentado las vicisitudes de la vida y puede que le resulte más fácil desapegarse. Pero un niño se aferra a lo que ama con una intensidad increíble. Por eso, el rito de liberación debe ser muy cuidadoso y aún así es mejor esperar siempre a que pasen los 49 días. Incluso si un día espiritual ha intervenido, este periodo de tiempo permite que el alma se calme. Al pasar los 49 días, el espíritu comprende que ha transitado a otro plano, que ya no pertenece al mundo terrenal y no puede usar sus objetos. Este tiempo marca una transición. Por eso, después de los 49 días, lo ideal es que los familiares más cercanos, como los padres o hermanos, usen primero esas pertenencias. El espíritu, al ver a sus seres queridos usándolas, no sentirá resentimiento. Si después de un tiempo todo está en calma, entonces esos objetos pueden ser dados a otras personas. Pero darlos extraños dentro de esos 49 días es arriesgado, pues no sabemos si el espíritu ha logrado realmente liberarse de su apego. Como vemos, en el gran teatro de la vida, el nacimiento y la muerte son actos inevitables de un mismo guión. Justo antes del último aliento, las personas a menudo muestran comportamientos extraños que la ciencia aún no logra explicar. Sabemos que la pérdida de un ser querido es un dolor que nadie desea,
Pero si puedes reconocer las señales de que alguien se acerca a su final, podrás prepararte no solo espiritualmente, sino también con todos los arreglos necesarios para que su partida sea lo más serena posible. A continuación, para que puedan prepararse de la mejor manera posible, les compartiré las 11 señales que indican que una persona está cerca de su último aliento. Claro, aquí tienes el contenido para la tercera parte del video, redactado en español con un estilo narrativo y emotivo, siguiendo todas tus indicaciones. Una de las primeras señales, una de las más delicadas, es cuando nuestro ser querido comienza a perder el interés por la comida y la bebida. A medida que su cuerpo se vuelve menos activo, necesita menos energía. Su apetito, esa llama que nos impulsa, comienza a disminuir suavemente. Podrías notar que comen cada vez menos hasta que, quizá unos días antes de su partida, dejen de comer por completo. En estos momentos, lo más importante es el amor y la paciencia. Ofréceles comida solo cuando sientan hambre, sin forzar. Asegúrate de que beban agua para mantenerse hidratados. Un gesto tan simple como aplicar un poco de bálsamo labial puede ofrecer un confort inmenso. Luego, observarás cómo sus signos vitales comienzan a contar una nueva historia. La presión arterial puede bajar, la respiración cambiar su ritmo y el pulso volverse irregular, a veces tan débil que es difícil de sentir. Incluso, el color de la orina puede cambiar a tonos más oscuros, como un marrón o color óxido, una señal de que los riñones están ralentizando su labor. Aunque estos cambios puedan angustiarte, es importante recordar que, por lo general, no causan dolor a nuestro ser querido. Son parte de un proceso natural. Si te sientes abrumado, no dudes en comunicárselo a su médico. Él podrá guiarte y darte la tranquilidad que necesitas. El sueño se convierte en un refugio cada vez más frecuente. Un par de meses antes de partir, es común que empiecen a dormir mucho más. Es el metabolismo del cuerpo que se vuelve más lento y sabio, conservando la energía que le queda. Tu papel aquí es ser el guardián de su descanso. Deja que duerman, que encuentren paz en sus sueños. Y cuando despierten, anímales con cariño a levantarse y dar unos pasitos, aunque sea con tu ayuda. Este pequeño movimiento es un acto de amor que ayuda a prevenir la aparición de llagas en la piel. Sentirás que la temperatura de su cuerpo cambia. En sus últimos días, la circulación sanguínea se concentra en los órganos vitales, como un último abrazo protector. Esto significa que menos sangre llega a las manos y los pies, por lo que los sentirás fríos al tacto. Su piel puede parecer más pálida o incluso mostrar manchas de tonos azules o púrpuras. No te asustes, simplemente cúbrelos con una manta suave y cálida. Tu calor, tu cercanía será su mejor abrigo. La fuerza en sus músculos también comenzará a desvanecerse. Tareas que antes eran sencillas, como levantar un vaso de agua o girarse en la cama, pueden convertirse en un esfuerzo inmenso. Aquí es donde tu ayuda se vuelve un regalo invaluable. Si tienen sed, acércale el vaso a la boca y usa una pajita o una cuchara. Si necesita cambiar de postura, ayúdale con suavidad, moviéndolo con delicadeza hasta que encuentre una posición cómoda. La energía para socializar también disminuye. Verás que tu ser querido se vuelve más introvertido, más callado. Su cuerpo está conservando hasta la última gota de energía. Es crucial que no se sientan heridos por este retraimiento. Cuando decidan hablar, escucha con el corazón, incluso si sus palabras parecen no tener sentido o su memoria falla. Cada palabra es un tesoro. Después de conversar, un pequeño paseo, ya sea caminando a su lado o en una silla de ruedas, puede ser un bálsamo para su cuerpo y su espíritu. La confusión puede aparecer como una niebla pasajera. Aunque su cerebro sigue activo, pueden sentirse desorientados, sin saber dónde están o qué está pasando. A veces, esto puede generar inquietud o incluso agitación. Tu calma será su ancla. Háblale en voz baja, con dulzura, y asegúrale que estás ahí, que todo está bien. Un consejo muy importante: preséntate siempre al iniciar una conversación y nombra a las personas que estén con vosotros. Esto les dará una sensación de seguridad y paz.
La respiración puede volverse irregular y esto puede ser alarmante de presenciar. Puede que respiren muy rápido de repente, que jadeen o que haya pausas largas entre una respiración y la siguiente. Es una de las señales más evidentes del proceso final. Hablar con su médico es fundamental. Existen medicamentos que pueden ayudar a que su respiración sea más fácil y cómoda, asegurando que no sufran por la falta de aire. Sus hábitos para ir al baño también cambiarán. Al comer y beber menos, es natural que sus evacuaciones disminuyan o se detengan. A veces, debido a la debilidad general, pueden perder el control de sus funciones. Si esto ocurre, tu reacción debe ser de calma y cariño, sin mostrar ninguna incomodidad. Ayúdale a limpiarse con delicadeza, manteniendo su dignidad intacta. En algunos casos, el personal médico podría sugerir una sonda para facilitar el proceso y ofrecerle mayor comodidad. El dolor, lamentablemente, puede intensificarse a causa de las enfermedades que padecen. Puede que no puedan expresarlo con palabras, pero su cuerpo hablará por ellos a través de muecas, gemidos o el ceño fruncido. La buena noticia es que casi todo el dolor puede ser controlado. Esto a menudo requiere la atención de profesionales en un hospital o en un centro de cuidados paliativos. Si tragar se vuelve difícil, los médicos pueden administrar analgésicos por vía intravenosa, garantizando su confort. Finalmente, no es raro que experimenten visiones o alucinaciones. A menudo, hablan de ver a seres queridos que ya han fallecido, como si vinieran a darles la bienvenida. A veces, estas visiones pueden ser confusas o inquietantes. Lo más importante es que no intentes discutir la realidad de lo que ven. En lugar de eso, acógelos con preguntas amables. Trata de entender su experiencia. Tu validación y tu compañía les darán una inmensa tranquilidad en su viaje. En las horas finales de la vida, el cuerpo de tu ser querido comenzará a apagarse. Su sistema circulatorio y pulmonar se debilitarán gradualmente, provocando una caída en la temperatura corporal. A tu ser querido también le resultará más difícil interactuar con el mundo que lo rodea. Es posible que no pueda verte y no responda cuando intentes comunicarte. Sin embargo, su sentido del oído podría seguir activo y podría entenderte incluso si no puede responder. En este momento, todo lo que tu ser querido necesita y lo que le brinda consuelo es ver a sus seres amados a su lado. Continúa hablándole en esos últimos momentos antes de su partida. Algunas otras señales de que una persona mayor está cerca del final pueden incluir manos frías, pulso débil, aumento de las alucinaciones, un sueño del que no se puede despertar, ojos llorosos que solo se abren a medias, respiración interrumpida o que puede detenerse por completo. Es increíblemente difícil imaginar la despedida de alguien a quien amas, pero conocer estas señales te ayudará a prepararte mentalmente, a ser fuerte y a mirar hacia el futuro. La mejor manera de superar el dolor de la pérdida es vivir bien. La pérdida no es el final. Todos los recuerdos y momentos memorables con tu ser querido permanecen. No debes permitir que la tristeza te derrumbe. Al contrario, sonríe cada vez que pienses en esa persona. Siéntete orgulloso de haber tenido a un ser tan especial en tu vida y continúa viviendo de manera saludable y feliz, tal como ellos siempre hubieran deseado para ti. Y para ilustrar mejor este punto, permítanme compartir con ustedes una historia que nos hará reflexionar, titulada El amigo del abuelo. Después del partido de fútbol, Leo se vistió, se subió a su patinete eléctrico y salió a la calle. El ambiente era alegre y bullicioso. Faltaban pocos días para Navidad, la primera Navidad sin restricciones por la pandemia, sin mascarillas, por lo que los rostros de todos reflejaban una felicidad contagiosa. Leo estaba aún más contento al pensar en el regalo que estaba a punto de recibir. Esa mañana, de camino al estadio con sus amigos, había visto a Javier pasar en su moto en dirección a su casa. En la moto, además de una lujosa cesta de Navidad, había una caja muy bonita que Leo sabía que contenía el juguete de moda entre los niños, un helicóptero a control remoto.
Javier era un antiguo subordinado del abuelo de Leo, de cuando el abuelo todavía trabajaba. Era un hombre muy detallista. Cada Navidad, además de la cesta para el abuelo, siempre traía regalos para Leo y su hermana Ana, juguetes muy modernos y caros. No sabía qué le regalaría a Ana este año, pero estaba seguro de que para él sería el helicóptero a control remoto. Leo deslizó el cerrojo interior, empujó la verja y entró el patinete al patio. La puerta del salón estaba abierta, pero el ambiente en la casa era muy silencioso. Apoyó el patinete y, al mirar dentro, no vio a su abuelo. Sobre la mesa de centro, aparte del juego de té, no había nada más. Cada año, la cesta que Javier le regalaba al abuelo solía estar colocada en esa mesita auxiliar, junto con una elegante tarjeta de felicitación. En la tarde de Nochebuena, su madre añadía un jarrón con flores frescas al lado y lo dejaba así durante todas las fiestas. En el pequeño patio bajo la bugambilla, el abuelo estaba sentado leyendo el periódico. Las ediciones navideñas eran siempre muy gruesas. Había 2 juegos de mesas y sillas juntos, y en cada mesa había un plato con dulces, un juego de té, una lata de té y un termo de agua caliente. Leo corrió a sentarse junto a su abuelo y le preguntó: «Abuelo, ¿dónde están mamá y Ana? ¿Tuviste visita?» El abuelo se quitó las gafas de leer, dejó el periódico sobre la mesa, le revolvió el pelo a Leo y dijo: «¿Ya has vuelto? Tu madre llevó a tu hermana al supermercado a comprar algunas cosas. Acabo de tener una reunión con los señores del club de jubilados del barrio. Hoy teníamos un programa para leer y comentar los poemas de los miembros. Ha sido muy divertido». «Y dime, abuelo, ¿Javier se quedó a la reunión? Sé que a él también le gusta escribir poesía». El abuelo negó con la cabeza. «Javier no ha venido». Leo se sorprendió. Pero esta mañana, de camino al estadio, lo vi dirigiéndose hacia nuestra casa. Llevaba una cesta de regalo y muchas otras cosas. Supongo que iría a darle el regalo de Navidad a otra persona, no a ti. Al fin y al cabo, ya estás jubilado», dijo el niño con un deje de decepción. Leo preguntó con curiosidad: «Abuelo, ¿eso significa que cuando la gente como tú se jubila, pierde a todos sus amigos?» El abuelo le acarició la cabeza. «No, mi niño, pero algunos dejan de interesarse en ti. Personas como Javier ahora tienen otras relaciones que cuidar, otros compromisos que atender». Al ver la cara larga y triste de Leo, el abuelo añadió: «Pero no te preocupes, nieto. Aunque se pierden algunos viejos amigos, se ganan muchos nuevos. Y estos nuevos amigos son increíblemente sinceros y abiertos. Si hubieras estado en casa esta mañana, habrías visto lo bien que lo hemos pasado comentando poemas y charlando». El abuelo dobló con cuidado los periódicos, pasó un brazo por los hombros de Hugo y, con la mirada perdida en la distancia, le dijo: «Tengo muchos amigos, sí, pero aún siento que me falta algo». «¿El qué, abuelo? A ver si adivino. Seguro que es algo en lo que solo yo puedo ayudarte». Hugo negó con la cabeza. «Me rindo. Dime qué es y te juro que lo encontraré para ti». «No se trata de encontrarlo, solo necesito que aceptes, y entonces lo tendré». Hugo lo interrumpió. «Ah, ya sé. ¿Quieres mi amistad?» «¿Amistad?». Hugo soltó una carcajada. «Pero si soy tu nieto, ¿por qué querrías ser amigo de un chico?» «No de un chico, sino de un joven amigo. ¿Aceptas ser mi amigo, Hugo? Me encantaría poder sentarme a charlar contigo como lo haría con un igual. Es más, me gustaría que me presentaras a tus otros amigos, a los de tu edad». «Claro que sí, abuelo», respondió Hugo, rodeando la cintura de su abuelo con un abrazo. «Te presentaré a mi pandilla, seguro que les caes genial». El rostro del abuelo se iluminó. «¿De verdad? Me muero de ganas por escuchar vuestras historias y vuestras preocupaciones, y estoy seguro de que yo también tengo muchas cosas que os interesaría oír. Venga, si es un trato, tenemos que sellarlo». El abuelo extendió su dedo índice, curvándolo en forma de gancho. A Hugo le encantó la idea e hizo lo mismo, enganchando su dedo con el de su abuelo. Y allí, los dos, abuelo y nieto, sellaron su nueva amistad con una risa cómplice y sincera.
Poco después, Hugo volvió a casa con el ánimo por los suelos. Acababa de regresar de una excursión con sus amigos a una ermita en la sierra. El abuelo lo sentó a su lado y le preguntó con cariño: «¿Qué te pasa, Hugo? Tienes una cara como si hubieras perdido algo valioso. ¿Hay algo que te preocupe?» Hugo apoyó la cabeza en el pecho de su abuelo y susurró: «Abuelo, si le das dinero a alguien y luego descubres que esa persona no se lo merecía, ¿deberías arrepentirte?» «Vaya, eso suena complicado. Cuéntamelo con más detalle». Hugo comenzó su relato. Estábamos visitando la vieja ermita del patrón del pueblo. Al salir, nos encontramos con un hombre de aspecto muy lastimoso, arrastrándose con sus piernas lisiadas y pidiendo limosna. Mis amigos le vieron algunas monedas, 1 o 2 euros cada uno. Yo ya había dado todo el sueldo que tenía a otras personas por el camino. En mi cartera solo me quedaba un billete de 20 euros. El hombre parecía tan desvalido que no me pareció bien pedirles dinero a mis amigos. Así que, sin pensarlo 2 veces, saqué el único billete que me quedaba y se lo di, ante la mirada de sorpresa de mis amigos y de toda la gente que había allí. «¿Y eso es todo?», preguntó el abuelo. «No te preocupes por el dinero, yo te lo devuelvo», le dijo. «La historia no acaba ahí, abuelo, déjame seguir». Poco después, un taxi se detuvo frente a la ermita, tocando el claxon con impaciencia. De repente, el mendigo guardó todo el dinero en su bolsillo y, con una agilidad sorprendente, se levantó, caminó hacia el taxi, abrió la puerta por sí mismo y se metió dentro, cerrando de un portazo. El coche arrancó y se fue a toda velocidad. Todo pasó tan rápido que tanto mis amigos como yo y todos los que estaban en la plaza nos quedamos de piedra. La sorpresa se convirtió en sospecha. Mis amigos estaban convencidos de que nos habían engañado y empezaron a echarme en cara mi generosidad desmedida por haberle dado 20 euros. Todos decían lo mismo: «Ese tipo no era un lisiado, nos ha estafado». Cuando Hugo terminó de contar la historia, su abuelo sonrió y le preguntó: «¿Y por eso lamentas haberle dado esos 20 euros?» Hugo negó con la cabeza. «No lamento el dinero, abuelo, pero desde ese momento no puedo dejar de pensar que fui un impulsivo y que le di el dinero a la persona equivocada». Su abuelo volvió a preguntar: «Pero, ¿y si en ese momento, pensando que era demasiado dinero, no le hubieras dado nada, y aún así el taxi hubiera venido y él se hubiera subido? ¿Qué sentirías entonces? ¿No te arrepentirías de haber perdido la oportunidad de ayudar a alguien que de verdad podría haberlo necesitado?» Hugo asintió. «Supongo que sí». Su abuelo le acarició la cabeza y le dijo: «Si eso hubiera pasado, el sentimiento de arrepentimiento te pesaría mucho más que la sensación de haber perdido dinero por un engaño, como te pasa ahora». En la vida hay errores que parecen pequeños, Hugo, pero que a veces pueden hacer que una persona se arrepienta para siempre. Déjame contarte una historia. Cuando era joven, una vez fui con unos compañeros del ayuntamiento a un pueblo a repartir alimentos de emergencia. Había una familia, un abuelo y su nieto, que estaban los primeros en la lista para recibir ayuda especial. Pero al llegar al pueblo, decidimos hacer las cosas al revés. Empezamos a repartir por el final de la lista, con la idea de guardar la caja más grande de provisiones para ellos dos. Sin embargo, cuando llegamos a su casa, nos encontramos con algo inesperado. Sobre la encimera había una arrocera eléctrica, nueva y reluciente, llena de arroz blanco recién hecho. Al lado, una bolsa con varios kilos de arroz de la mejor calidad. Y en el fuego, una olla con un guiso de carne de cerdo que olía de maravilla. Nos miramos los unos a los otros y, tras deliberar un momento fuera, llegamos a la misma conclusión. Con ese nivel de vida no se podía decir que estuvieran pasando hambre. Así que, con el visto bueno de todos, decidimos llevarnos de vuelta la gran caja de comida que les habíamos reservado. ¿Y sabes qué pasó después de eso, Hugo? Unas semanas más tarde, desde el hospital comarcal, llegó la noticia de un paciente que había sido ingresado de urgencia. Era un anciano con la mirada perdida y el estómago completamente hundido. El jefe de servicio, tras tomarle el pulso, afirmó con rotundidad que no padecía ninguna enfermedad, simplemente se había desmayado por el hambre. Le dieron un poco de caldo de arroz y en pocos instantes recuperó la conciencia.
Fue trasladado a la planta de medicina interna para su cuidado. Justo después, desde el instituto local, profesores y alumnos trajeron a un estudiante en estado crítico, con síntomas idénticos a los del anciano. El médico jefe le aplicó el mismo tratamiento, un poco de caldo, y lo envió también a la planta de medicina interna. Fue entonces cuando todos comprendieron la verdad. Los dos pacientes eran el abuelo y el nieto de aquella familia tan humilde del pueblo. Llevaban días sin probar el arroz, sobreviviendo a base de hierbas silvestres que recogían en el campo. Al investigar más a fondo, descubrí otra parte de la historia que me rompió el corazón. El nieto era un estudiante brillante y de un corazón enorme, muy querido por sus profesores y compañeros. Cuando se enteraron de las penurias que él y su abuelo estaban pasando, toda la clase organizó una colecta y reunió algo de dinero para ayudarles. Sabiendo que llevaban días alimentándose de sopa y que el ayuntamiento pronto repartiría alimentos de ayuda social, los chicos decidieron usar ese dinero para comprarles una arrocera eléctrica, una bolsa de arroz del bueno de 5 kilos y un trozo de lomo de cerdo. Fueron a su casa y, con sus propias manos, les prepararon un delicioso guiso de cerdo con arroz antes de marcharse. Apenas se habían ido los chicos y el abuelo y el nieto ni siquiera habían tenido tiempo de sentarse a comer cuando llegó nuestro equipo de ayuda social. Y lo que vimos fue una arrocera nueva, un guiso humeante hecho con ingredientes de calidad. Nadie preguntó más. Todos sacamos una conclusión precipitada que trajo consecuencias terribles. Tuvimos que dar explicaciones y asumir nuestra responsabilidad ante el alcalde del pueblo. Aquella historia me persiguió durante mucho tiempo. La considero la lección más dura y valiosa de mi vida como servidor público. Desde ese día, aprendí a examinar cada situación, por pequeña que sea, con el máximo cuidado y sin dejarme llevar por las apariencias. ¿Y qué fue de ellos, abuelo? ¿Cómo viven ahora?, preguntó Javier con curiosidad. El anciano falleció unos años después, pero de vejez y debilidad, no por hambre. El ayuntamiento les concedió una ayuda especial y permanente. El nieto se graduó con honores en la Academia de Medicina Militar y se convirtió en un médico excepcional. Ahora trabaja en un gran hospital del ejército, respondí, y girándome hacia Javier, añadí. Pero ahora, nieto, volvamos a tu historia, a lo que te preocupa. Yo le dije, ¿lo necesito, dices? Creo que es un asunto delicado que merece una respuesta meditada. ¿Una respuesta meditada? Abuelo, ¿qué sentido tiene que un mendigo se mueva en taxi? Pues lo tiene y mucho. Precisamente esta mañana lo hablaba con mis amigos. Es una realidad que algunas personas que piden limosna contratan un mototaxi o incluso un taxi para moverse de un lugar a otro. Después de las fiestas patronales, hay ferias y romerías por todas partes. Muchos no quieren quedarse en un sitio fijo y buscan nuevas zonas. Así que se organizan, a veces 3 o 4 juntos, y alquilan un taxi para ir de un lugar a otro. En el caso que viste, es posible que ese grupo de personas, después de estar en la zona del Santuario de la Virgen de la Sierra y el monumento al héroe local, contratara un taxi para ir a las ruinas del Castillo de Alarcón. Piénsalo, Javier, la distancia entre esos dos puntos turísticos es de casi 30 kilómetros. Si tuvieran que ir andando, ¿cuándo llegarían? Javier reflexionó. Eso podría tener sentido, abuelo, pero lo que de verdad me inquieta es si son realmente personas con discapacidad que merecen ayuda. Yo le respondí con calma. Si los hay que fingen, seguro que son una minoría insignificante. Las personas que se ven obligadas a extender la mano para pedir una moneda a los demás es porque, seguramente, han llegado a su límite. Nadie quiere hacer eso, créeme. No le des más vueltas, es solo un pequeño gesto para ayudar a quienes atraviesan un mal momento. Y pensé para mis adentros, es mejor dar por error que omitir por desconfianza. «Es mejor dar por error que omitir por desconfianza», exclamó Javier levantándose de un salto y abrazándome por el cuello. «Ahora lo entiendo todo, abuelo. Ya te entiendo». Muchas gracias a todos por vuestra atención y por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha hecho pensar, te invitamos a que nos dejes un me gusta.
No olvides suscribirte a nuestro canal Mil Sabias Reflexiones y compartir este video con aquellas personas que creas que pueden encontrar valor en este mensaje. Nos encantaría leer tus propias reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.